Grábenos, por favor, don David. Mire, ayer ya se lo adelantaba, por supuesto, hizo un programa muy a fondo de esto mi compañero y amigo Vicente Serrano, pero creo que vale la pena rescatar, retomar el tema para que usted esté enterado si no tuvo la oportunidad de ver Sin Censura Nocturno. Y esto se debe a que pues muchos de ustedes que nos ven y nos escuchan son como don David y como yo. No somos pájaros nocturnos, somos pájaros madrugadores, ¿no? Y a las 8 de la noche ya andamos pues más fumigados que arañitas, pero eh, afortunadamente ayer la Suprema Corte de Justicia, y decir la Suprema Corte de Justicia es mucho, ¿eh? Pero se mantuvo en la Suprema Corte de Justicia, se mantuvo vigente la ley de la industria eléctrica. Había una propuesta para que se declarara la inconstitucionalidad de dicha ley, pero al fin y al cabo solo se necesitaban 4 votos para que fuera determinada de esta forma como constitucional, y de 8 para que fuera inconstitucional, es decir, 2/3 partes de ese, el máximo cuerpo judicial que tiene México. Lo que llamó mucho la atención fue precisamente eso, que siendo una ley que de ninguna forma afecta a los intereses de los mexicanos, que de ninguna forma afecta al medio ambiente, que de ninguna forma resulta ser inconstitucional, tengamos a 7 ministros y ministras determinando en su contra por intereses. Esa es la realidad. Miren, no nos podemos hacer güeyes, honestamente. Acá en Estados Unidos y allá en México, los ministros de la Suprema Corte desafortunadamente tienen una tendencia a la izquierda o a la derecha, al centro, vamos a ser liberales o ser conservadores, cuando lo quiero advertir desde este momento, eh, sin importar sus tendencias, sus ideologías, su humanidad incluso, estos señores y señoras ministros y ministras, deben buscar siempre, por encima de la ley, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que les corresponde. Esa es la realidad. Deben siempre buscar la justicia. Pero así ocurre. Desafortunadamente depende aquí en Estados Unidos y en México, de la ideología del presidente que es el que les nomine, y luego pues de la confirmación que se hace en el Senado de los mismos ministros de la Suprema Corte. Acá en Estados Unidos son jueces de la Suprema Corte, acaban de nombrar a una nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de corte liberal, y bueno, dicen, ¿no? Porque ya ve que los demócratas se hacen los muy liberales, pero resultan ser también conservadores moderados, pero conservadores. Y pues esa es desafortunadamente nuestra realidad. No estamos teniendo ministros y ministras que en estricto sentido estén luchando por la justicia. Esa es, en mi opinión, esa es la realidad, desafortunadamente, de esta subjetividad que existe en el mundo. ¿Se vale? Sí. ¿Está bien? No, no. Es el mundo del ser y del deber ser. ¿Debe de ser así? Pues no, pero es, ¿no? Y le decía, pues ayer se mantiene vigente la ley de la industria eléctrica. Los que votan a favor de que sea constitucional son los ministros Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, Loreta Ortiz, Alf, Yasmín Esquivel Moza y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Fíjese, Ortiz Mena, quien ayer la profesora Guadalupe Correa nos decía, es, podría tener algún conflicto de interés y podría votar en contra. Qué interesante esto, ¿no? No votó en contra, votó a favor. Eh, Mientras que en contra, y ahí se lo está poniendo don David, votaron Luis María Aguilar Morales, este ministro calderonista, eh, de la era calderonista y que ha tenido esas posturas muy fuertes, calderonista peñista, ¿no? También Jorge Mario Pardo Rebolledo,
Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, Norma Lucía Piña Hernández, quien también ha tenido una serie de determinaciones muy claras de la ultraderecha mexicana, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat. ¿Quién es Ana Margarita Ríos Farjat? Ella fue, pues vamos, si no me equivoco, titular, recuérdeme, don David, ¿de qué fue secretaria ella en el gobierno del presidente López Obrador antes de que el presidente la nominara? ¿Se acuerda usted? Es que le quiero decir que fue ella antes, aquí la tenemos, fue jefa. Ah, fue jefa del SAT, lo que hoy tiene la maestra Buenrostro, el puesto que hoy tiene la maestra Buenrostro. Ella fue la jefa del Servicio de Administración Tributaria, no se nos olvide. Y fue sucedida en el cargo por la maestra Raquel Buenrostro. Bueno, Margarita Ríos Farjat fue nominada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, por el presidente López Obrador. Obviamente, le digo, en este proceso tiene que ser aceptada en estricto sentido por el Senado mexicano, y así fue. Margarita Ríos Farjat, desde que puso un pie en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha tenido determinaciones muy distintas a la ideología del movimiento del presidente López Obrador, pero muy, muy distintas en temas no solamente políticos, sino también pues controvertidos, como el uso de la marihuana, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Ha resultado ser, vamos, extremadamente conservadora. Esa es la realidad. Muy, muy conservadora. Y ayer se manejaba en redes sociales que, pues, ayer se manejaba en redes sociales que resultó ser la Lili Telles, pero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué gruesa declaración, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Déjeme ver, estoy buscando cuáles han sido los nominados del presidente, si coinciden con los que votan a favor de mantener la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, pero eso creo que es importante que se analice. No, no, no lo puedo encontrar ahora, pero la que sí nos queda muy, muy claro es Margarita Ríos Farjat, quien pues era funcionaria de la Cuarta Transformación y hoy es ministra de la ultraderecha mexicana. Así de claro, ¿no? Y pues ni modo. Qué mal que los ministros se dejen llevar precisamente por sus pasiones, por sus verdaderas ideologías. Yo insisto, creo que se tiene que definir siempre, y específicamente en un cargo así, como ministro de la Suprema Corte de Justicia, se tiene que definir uno como, vamos, un verdadero luchador por la justicia, por esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. No. O sea, yo le insisto, por moral, por ética, por integridad, por mucho que no estemos de acuerdo con alguna situación, se tiene que determinar lo que es justo si uno es juez, ¿no? Pero bueno, ya, la realidad es esa, no se alcanza la mayoría calificada para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, por lo cual continúa vigente. No consiguieron demostrar que vulneraba al medio ambiente, ya saben, ¿no? Esto que planteaba la ministra Piña. No, pues no se pudo y pues se quedaron en esas, así de sencillo. Y vámonos a más